Internet Derecho, audio clase. Comenzamos el mundo del derecho con el primer tema dedicado a la hacienda pública, la intervención del sector público en la economía. Vamos a conocer cómo es esta intervención con el profesor de la disciplina, Pablo de Diego. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Pues la primera cuestión, y para que entremos en materia, ¿qué es la intervención del sector público en la economía? ¿En qué consiste? Sí, vamos a ver. En principio, suponemos que los mercados teóricamente funcionan de forma eficiente y de forma teóricamente perfecta. Todos sabemos que no es así y el alumno ya ha estudiado una introducción a la economía que le manifiesta que esto no siempre es así, los mercados no son siempre eficientes. En concreto, podemos hablar de que normalmente por la colectividad se siente la necesidad de la aparición de unas satisfacciones de las denominadas necesidades colectivas. Si esa satisfacción no se produce, en principio parece que el sector público debería intervenir. Voy a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Si circulamos por las vías públicas de una ciudad de noche sin ningún tipo de iluminación, nos va a llamar la atención de que no exista. Entonces, de alguna manera, todos demandaríamos o todos seríamos conscientes de que haría falta esa iluminación e inmediatamente pensaríamos en el sector público como suministrador de las mismas. Eso no quiere decir que esto sea siempre así, es decir, que tampoco sería descabellada la idea de que la iluminación se hiciera de forma privada, por ejemplo, poniendo cada uno de nosotros una bombilla en nuestro portal o en nuestro balcón, entonces quedaría la calle suficientemente iluminada. Pero por regla general hay cuestiones que siempre dentro del mundo del juicio de valor, siempre dentro del mundo del juicio normativo, estamos hablando de unas necesidades que se sienten colectivamente. Es decir, por ejemplo, insisto, los servicios de iluminación, los servicios de bomberos, los servicios probablemente de recogida de basuras. Aparentemente, aunque todas estas cosas son, ya digo, son posiblemente privatizables, pero probablemente privatizables en el sentido de que se provean por parte del sector que se provean por parte del sector público, aunque haya una demanda, digamos, desde el punto de vista del sector público, de que los servicios sean prestados por empresas privadas, pero siempre bajo la supervisión, vigilancia y provisión pública. No la producción pública, sino la provisión pública, que son dos cosas distintas. Por lo tanto, el primer marco para hablar de la intervención del sector público en la economía es este. Es decir, hay unas necesidades colectivas que se sienten, el mercado aparentemente no es capaz de satisfacerlas, entonces es cuando entra el sector público a brindar este tipo de soluciones a esas necesidades sentidas colectivamente. Pero ¿realmente está justificada la intervención del sector público en la economía? Ya decíamos que era un juicio de valor, es decir, realmente en tanto en cuanto se sientan esas necesidades colectivas y éstas no aparezcan digamos, provistas por el mercado de forma eficiente, es posible que el sector público de alguna manera pueda ejercer un papel protagonista y tomar por tanto unas responsabilidades que no necesariamente le tienen que corresponder. Es decir, en el ejemplo que poníamos antes, puede haber evidentemente una recogida de basuras producida y provista públicamente, pero podría ocurrir, ¿por qué no?, que los vecinos se organizasen y se organizasen de forma que la recogida de basuras, fuera establecida privadamente, subarrendada o concedida mediante una concesión, lo que fuese, por un contrato colectivo formado por esa comunidad directamente con una empresa privada. Es decir, tampoco habría ningún problema. Pero por regla general, es decir, esa justificación nace en tanto en cuanto el mercado no es eficiente. Ello es tanto más palmario cuanto, se ponga más de manifiesto por la colectividad que esas necesidades aparecen de forma perentoria en la conciencia social, es decir, las necesidades o bienes preferentes. Hay unas cuestiones que a veces son de preferencia social, por ejemplo la sanidad, la educación, etcétera. Y por otro lado, hay algunas cuestiones que realmente, si en esas necesidades preferentes a veces aparece de alguna manera el sector privado, hay algunas necesidades necesidades colectivas que claramente, por más que podamos pensar en una satisfacción por la vía del sector privado, es bastante
costoso, o por lo menos desde el punto de vista técnico bastante inviable, que existe. Es decir, no es fácil pensar, por ejemplo, en una administración de justicia proporcionada privadamente, tal vez algún tipo de arbitrajes, pero una administración de justicia ejecutando y haciendo, o sea, ejecutando lo juzgado, produciendo sentencias, etc. Aparentemente se nos escapa la posibilidad de que esto se vaya del sector público al sector privado. Y pensemos, por ejemplo, también en el fenómeno del ejército. No parece, la defensa nacional no parece muy claro que el sector privado sea en ese sentido capaz de establecer la idea de un ejército privado. Se nos antoja cuando menos técnicamente difícil en los países que nosotros conocemos, en las organizaciones públicas que conocemos, que tal vez en la Edad Media, en la época feudal, pues podría haber alguna justificación de ejércitos privados, pero no sería el caso de la época actual. Por tanto, esa justificación, ya digo, nace de un juicio de valor. Es decir, en tanto en cuanto el mercado no es eficiente, es más justificable la intervención del sector público, pero siempre es un juicio de valor. ¿Y cuál es la medida de la intervención del sector público en la economía? ¿Tiene que ser pues muy amplia o muy estricta, o cómo debe ser? Pues tenemos que entender que estará en función del modelo de sociedad que nosotros nos planteemos. Es decir, que en lo que hemos hablado antes, esa satisfacción de necesidades colectivas dependerá, en cierta medida, la idea de necesidad colectiva dependerá un poco del modelo social en el que nos movamos. Es decir, lo que en una sociedad aparece como una demanda colectiva muy clara, por poner un ejemplo que se nos antoja a todos recurrente, como puede ser la sanidad pública. La sanidad pública en determinados países de nuestro entorno, como puede ser España, Francia, Portugal, es una necesidad preferente y todo el mundo lo ve de forma muy clara. Cosa que a lo mejor en países como países occidentales de economía de mercado, con los cuales pues son países de los cuales podríamos también sacar conclusiones normativas, pues nos encontramos con, por ejemplo, la sanidad pública en Suiza o Estados Unidos es más bien escasa. Es decir, toda la sanidad depende de un sistema, está articulado alrededor de sistemas más bien privados. ¿Hasta qué punto significa? Es decir, eso significa que el mayor intervencionismo estatal en la sanidad pública en los países, por ejemplo, como España, Francia, Italia o Portugal, eso es mejor que lo que hace Suiza o Estados Unidos. Pues mire usted, por supuesto es un juicio de valor, y entonces dependerá de las circunstancias y del modelo social que elijamos. Está muy claro que la amplitud de la intervención pública en la economía, dependerá del modelo de sociedad que los ciudadanos quieran. Los ciudadanos, si quieren un modelo de intervención del sector público en la economía más amplio, pues votarán seguramente opciones políticas más intervencionistas. Si quieren un sector público menos intervencionista, votarán opciones políticas representadas por partidos menos intervencionistas, teóricamente más liberales en lo económico, o que permiten una mayor amplitud de movimientos al sector privado. Esa sería la medida. Es decir, la medida, de alguna manera, para contestando a su pregunta, la ponemos nosotros. Es decir, la ponemos nosotros a través del mecanismo de la votación. Que si nosotros votamos partidos más intervencionistas, tendremos un sector público más intervencionista. Si votamos un partido menos intervencionista, tendremos lógicamente una menor medida, un concepto más laxo del intervencionismo en ese sentido. Ha hablado también de bienes preferentes, de bienes públicos. ¿Nos puede explicar estos dos conceptos? Sí, efectivamente, los he aludido, pero no he explicado efectivamente un poco. Insisto, en el primer caso de los bienes preferentes. Los bienes preferentes son necesidades, son bienes que vienen a satisfacer necesidades colectivas que son, como su propio nombre indica, solicitadas palmariamente por la sociedad, y que el mercado en sí mismo puede ofrecer, pero que no es capaz de ofrecer esos bienes preferentes de modo eficiente, en una cantidad adecuada. Pensemos, por ejemplo, en la sanidad y la educación como ejemplos más palmarios. La sanidad, si dependiéramos todos de la sanidad privada, nosotros todos sabemos que eso es muy caro, es decir, con lo cual probablemente la sanidad privada en un país como el nuestro pues es notoriamente cara, con lo cual si nuestra salud dependiese de ello, pues lógicamente habría una inadecuación entre la demanda de sanidad y la oferta de sanidad, puesto que la sanidad puramente privada, el mercado no sería eficiente, puesto que los precios pues jamás se corresponderían con la demanda en ese sentido. Otro tanto ocurre con la educación. La educación puramente privada es cara, en cambio la educación
educación pues participada por el sector público o financiada por el sector público. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de la educación existe financiación pública a veces y directamente producción pública. Es decir, el sector público tiene sus propias escuelas, pero también tiene centros concertados que son gestionados privadamente, pero que tienen un concierto con el sector público para que una parte del coste vaya a cargo del sector público, a cargo del Estado. Entonces, en ese sentido, pues las necesidades preferentes se hacen sentir, ya digo, por el hecho de que existen bienes preferentes que de alguna manera han de ser satisfechos de modo eficiente y el mercado no es capaz de conseguir esa eficiencia. Entonces, ahí viene el sector público a suplir esa carencia. Con eso enlazamos con la idea de bienes públicos. En el caso de los bienes públicos, ahí digamos que el mercado sí que no es capaz en absoluto de ofertar ni eficiente ni de modo eficiente ni eficiente ni lo contrario, para no sobreabundar. Entonces ahí no existe ningún tipo de provisión, no existe ningún tipo de producción en el mercado, o sea, no hay eficiencia de ningún tipo. Pensemos en el ejemplo que hemos puesto antes, la defensa nacional. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la cobertura del espacio aéreo de España que hace el Ejército del Aire Español, pues nos daremos cuenta de que todos, absolutamente todos, estamos cubiertos por igual por esa cobertura. Por tanto, una característica, ya no se nos aparece una característica muy clara de los bienes públicos. Es decir, en principio no se puede excluir a nadie del consumo, porque no hay un factor precio, es decir, que no pagamos por la defensa nacional, o al menos no pagamos en el sentido estricto del término, aunque sí existe el tema de los impuestos, que dan siempre una relación de pago, apropiación, etcétera. Pero bueno, probablemente si hablásemos con los ciudadanos para que pagasen cada uno su parte de defensa nacional, pues muchos no querrían, probablemente, con lo cual es algo en la cual, ya digo, existe una provisión de carácter público, de ese bien público, que es la defensa nacional. No se excluye a nadie del consumo de ese bien, y al no excluirse a nadie del consumo de ese bien, claro, no existe lo que se llama rivalidad en el consumo. Es decir, que no, cuando hablamos de una hamburguesa, de un perrito caliente, pues la hamburguesa que yo me como, el perrito caliente que yo me como, no se lo puede comer nadie más. Sin embargo, la cantidad que yo consumo de la cobertura del espacio aéreo por el Ejército del Aire es la misma que consume usted y la misma que consume el alumno que nos está oyendo. Es decir, todos consumimos la misma cantidad por igual. Es decir, que estos bienes públicos también se dice que tienen oferta conjunta. Es decir, eso significa que el consumo del individuo A es igual al consumo del individuo B, igual al consumo del individuo C, etcétera. Mientras que en el caso del consumo de hamburguesas, el consumo del individuo A más el consumo del individuo B más el consumo del individuo C constituyen la oferta de ese bien, que son las hamburguesas, pero se van sumando los consumos. En el otro lado todos son iguales, es decir, que son, en ese sentido, por tanto, no rivalidad en el consumo y no aplicabilidad del principio de exclusión mediante precios serían las características de esos bienes públicos. Los bienes públicos paradigmáticos, es decir, pues son, por ejemplo, el aire que respiramos, por tanto, el medio ambiente, la defensa nacional, la seguridad pública, o sea, la seguridad en el sentido de la seguridad de nuestras calles, el orden público, la administración de justicia en cierto sentido. Es decir, esos serían ejemplos más o menos clásicos de bienes públicos denominados. Ahí existen los llamados bienes públicos puros, de los cuales quizá el ejemplo más clásico es la defensa nacional, y luego habría bienes públicos impuros o mixtos que ya participan en alguna manera ya a lo mejor puede hacerse algún tipo de restricción por la vía del precio, por la vía de el espacio físico en el que se prestan. Habría ya distintas variantes, pero no vamos a entrar ahora en detalle, lógicamente. En alguna ocasión escuchamos decir que hay fallos de mercado, pero también que hay fallos del sector público. ¿Cómo son estos fallos? ¿En qué consisten? Efectivamente, en principio, el sector público, hemos dicho en primer lugar, como hipótesis de partida, que el sector público interviene en la economía básicamente por los fallos del mercado en la satisfacción de determinadas necesidades. Es decir, que eso quizá habría que ampliar también esta intervención del sector público, quizá lo hemos omitido antes, a la regulación de mercados imperfectos. En el fondo es prácticamente lo mismo, puesto que a veces se producen efectos externos que no son queridos por los agentes económicos, o a veces se producen mercados imperfectos donde unos pocos oferentes o unos pocos demandantes tienden a buscar posiciones de privilegio, etcétera. Entonces serían los fallos del mercado que en principio el sector público estaría abocado a corregir. Y eso justificaría, insisto, como juicio de valor la intervención del sector público en la economía. Pero luego está la idea,
efectivamente, de que tampoco la acción del gobierno, la acción del sector público es totalmente perfecta. Es decir, que a veces también incluso se habla de fallos del gobierno, fallos del sector público. ¿En qué sentido se habla? Pues se habla de que realmente esta acción correctora del sector público a veces también comporta ineficiencias. Podríamos poner como ejemplo muy claro para que lo entendiese todo el mundo, ya que hemos aludido antes al tema de la votación, de votar opciones políticas para que un determinado modelo social o modelo de intervencionismo sea implantado en un lugar. Ocurre que muchas veces pues tenemos que determinados grupos públicos o grupos en el poder, por ejemplo, usan de la cobertura de bienes públicos de la cobertura del bien público, de la satisfacción de los bienes públicos con fines electorales. Es decir, a nadie escapa, por ejemplo, que es muy frecuente la inauguración de obras públicas destacadas en la cercanía de unas elecciones. Es decir, eso sería, por ejemplo, un ejemplo de un uso electoralista de los bienes públicos que realmente escaparía, es decir, podríamos considerar una especie de fallo o de ineficiencia del sector público que está provocando algo que realmente no sería su función, pues está utilizando sesgadamente este tema. Por poner un ejemplo, esos son los fallos del sector público, ese y algún otro. Para concluir, profesor de Diego, ¿cuál es la perspectiva tanto actual como futura de la intervención del sector público en la economía? Bien, realmente por hacer yo siempre procuro hacer, cuando se explica esta asignatura en nuestra facultad, siempre hago un poco la salvedad de que nos estamos sobre todo refiriendo lógicamente a economías de mercado con una democracia representativa. Es decir, en ese sentido probablemente o desgraciadamente quizá, pero a lo mejor el entorno de países que usan esta economía de mercado con una democracia representativa a lo mejor son 40 o 50 en todo el mundo. A lo mejor puede que me quede corto o a lo mejor demasiado largo en la numeración. Pero en principio lo que está claro es que existe cada vez más durante los 30 años centrales del siglo XX, los años 40, los años 70 más o menos, existe una verdadera explosión de lo que es la intervención del sector público en la economía sobre todo, además de la aparición de los modelos más perfectos de la economía, de la llamada economía del estado del bienestar, es decir, donde el sector público, pues aparte de atender a todas las necesidades colectivas de las que hablamos, pues ejercía como benefactor y como protector de los ciudadanos en el sentido de otorgarle pues una serie de cuestiones, de ventajas sociales, de sanidad, de educación, de pensiones futuras. Es decir, el estado del bienestar se fue haciendo más y más perfecto. Lo que es cierto es que, y por tanto, había una cobertura de necesidades del sector público grande, pero también un gasto grande. A partir quizá de los años 70, por poner una fecha más o menos, quizá un poco aleatoria, porque depende un poco de los países y de las situaciones, pero ya en general se empieza a sentir un poco el agotamiento del modelo, y entonces existe una tendencia a restringir estos gastos, a ser un poquito más cicatero en estos gastos sociales, a ser un poquito más cicatero en ese intervencionismo. Obviamente hay conquistas de las clases menos favorecidas frente a las más favorecidas que es inabordable pensar en su posibilidad de extinción, pero lo que sí es cierto es que sí hay corrientes que claman por una racionalidad en la prestación de servicios sociales, y digamos que se ha sentido de forma común en todos estos países que hemos citado, 20, 30, 40, una necesidad de restringir el gasto público en este sentido, de hacerlo racional, hacerlo sobre todo eficiente, que no haya despilfarro. Por tanto, si hubiera que hablar de una situación actual y de una situación futura, yo apostaría por decir, mantenimiento de los estándares de intervencionismo, sobre todo en este tema de la economía del bienestar, pero dentro de una racionalidad del gasto, de que no se hagan excesivas concesiones a dispendios. Claro, todo por supuesto depende con el color con que se mire. Si en lugar de estar yo aquí estuviera un sindicalista, pues a lo mejor le parecería muy poco, y a mí, mi opinión personal no cuenta, pero me puede parecer a lo mejor pues que en unos países la cobertura social es suficiente, en otros insuficiente, hablando de los países de nuestro entorno. En general, insisto, soplan vientos de un cierto
un cierto liberalismo económico con una intervención moderada del sector público en la economía, pero a mi juicio existen ya conquistas sociales, insisto, de las clases menos favorecidas contra las más favorecidas o contra el propio sector público, en las cuales ya no se puede renunciar. Estamos en un punto de no retorno y entonces cosas como las pensiones, la sanidad pública, etcétera, afortunadamente creo, es mi opinión personal, creo que van a seguir existiendo con mejores, con mayores retoques, con algunos recortes, con algunas cuestiones, pero entiendo que por lo menos en el futuro próximo seguirán perviviendo. Suponemos que así será. Profesor de Diego, Pablo de Diego, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Gracias.